Buen día, pues ya es domingo, mi hermano, domingo 5 de febrero del año 2023 y vamos a continuar meditando la palabra de Dios. Es importante que hoy vayas a misa, el Señor te espera, el Señor quiere darte un mensaje de amor y de esperanza y el Señor quiere seguir teniendo esa amistad que ha iniciado contigo desde que empezaste a acercarte a Él. Él no quiere desprotegerte, pero necesitas acercarte a la luz. Siempre es mejor estar en la luz que en la oscuridad y vamos a meditar eso en este momento. La primera lectura de hoy nos remonta al libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. En la segunda lectura estaremos viendo de la primera carta a los Corintios, los primeros 5 versículos del capítulo 2. Y en el Evangelio estaremos con Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y fíjense cómo de alguna manera este tema de hoy es continuidad de la semana pasada. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de la felicidad de que Dios nos da, que a veces es diferente de la felicidad que el mundo te ofrece. Pero una cosa que meditábamos es que la felicidad, la alegría se tiene que notar en tu rostro. En el rostro se ve quién camina por el mundo con una cara alegre, sonriente, porque tiene la alegría de Jesús en su corazón, o quién anda sombrío, quién anda cabizbajo porque el diablo no le ha permitido acercarse a esa luz. Hoy precisamente el tema es la luz, por un lado, y la sal, como vamos a verlo en el Evangelio, pero desde la primera lectura el profeta Isaías nos habla de la luz. Nosotros estamos llamados a ser seres de luz, como nos dice Jesús en el Evangelio. Pero ¿qué significa ser seres de luz? ¿Cómo podemos nosotros mantener encendida la luz que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Isaías nos lo dice de una manera muy clara y muy concreta. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que se vea que somos seres de luz y hay cosas que no debemos de hacer para que se vea que estamos en la luz y no en la oscuridad. ¿Qué es lo que, primero, qué es lo que debemos de hacer? Dice aquí el profeta Isaías, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo. Y dice más adelante, sacia la necesidad del humillado. O sea, en una palabra, la misericordia. Cuando tú ayudas a una persona necesitada, cuando tú levantas a alguien que se ha caído, cuando tú le sonríes a alguien que está pasando por momentos tristes, cuando tú le compartes tu felicidad y tu alegría con él, la paz que tienes en tu corazón, quieres transmitírsela a una persona que ves que está inquieto, eres un ser de luz. Estás llevándole tu luz a los demás, pero también con cosas que no debes de hacer. Dice aquí Isaías, no des la espalda a tu propio hermano. Dice, no oprimas a los demás, no amenaces a la gente y no digas palabras ofensivas. Entonces, y si tú haces lo que tienes que hacer y no haces lo que no debes de hacer, dice aquí el profeta Isaías, entonces surgirá tu luz como la aurora. Y dice, y brillará tu luz en las tinieblas. O sea, una manera muy clara de ser de luz es a través de las obras que haces. Tu rostro debe ir a la par con lo que hay dentro de ti y tu comportamiento debe ser congruente con lo que hay en tu corazón. Y fíjate cómo en el Evangelio Jesús lo deja bien claro agregando otro punto aparte de la luz, la sal. Dice Jesús en este Evangelio de Mateo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto del monte y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que ilumine a los demás. Entonces, mis hermanos, primero veamos lo que dice de la sal. Nosotros tenemos un concepto, manejamos a veces un concepto nada más negativo de la sal. Cuando alguien tiene mala suerte, decimos, está bien salado, este cuate todo le sale mal. O cuando alguien nos está tirando mala vibra, dice, este nos está echando la sal. Alguien me está echando la sal porque las cosas no han ido bien. Y entonces empezamos a ver la sal desde el punto de vista negativo.
Yo recuerdo, mi papá tenía una tienda de abarrotes y en la mañana a veces cuando abría encontraba sal en la puerta, en la banqueta, como que alguien había ido a derramar sal. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué está esta sal aquí? Y mi papá decía, alguien quiere, según él, hacernos daño. Alguien quiere echarnos la sal para que nos vaya mal en el negocio, pero mi fe está puesta en Dios, decía mi papá. Y es verdad, cuando esa sal ya no sirve para nada y por eso está tirada en el piso. La sal que eres tú, la sal que se refiere Jesús, no es esa sal de mala suerte. Al contrario, cuando tú comes, estás comiendo un platillo y al probarlo está desabrido, sientes que no tiene sabor, ¿qué haces? Le pones sal y entonces agarra un sabor diferente. La sal le da sabor a tus alimentos. La sal se usaba para mantener que no se echaran a perder los alimentos cuando no había refrigerador. La sal se usaba para curaciones. Entonces, ese es el sentido positivo de la sal y al que Jesús nos llama que seamos. Tú eres la sal, tienes que ser ese instrumento que le da primero sabor a tu vida. Tú tienes que tener una vida en la que tú te guste, que tú disfrutes lo que tú eres. Y eso va a permitir que también los que están alrededor disfruten de tu presencia. Qué bueno es que cuando llegues digan, oye, esta persona me inspira mucha paz, mucha tranquilidad, porque siempre anda sonriendo, porque siempre es positivo, porque siempre trae una palabra de aliento. Significa darle el condimento, darle el sabor a mi vida y darle el sabor a la vida de los demás. Y eso también significa ser de luz. No sabemos a veces cómo impacta nuestra vida en los demás. Miren, yo les voy a ser sincero. A veces cuando digo esto la gente no me lo cree porque me dice que hablo con mucha elocuencia, que tengo mucha facilidad de palabra, pero yo no siempre fui así. Yo fui un niño inseguro, fui un joven inseguro y tímido. No me sentía a gusto hablando en público. Pero cuando yo entré a la universidad, cuando yo entré a la facultad de psicología, me tocó convivir con un grupo de amigos que yo sé que Dios los puso en mi camino para eso. La Sor Luz del Carmen, esa sí la menciono porque fue la religiosa con la que después trabajé alrededor de 30 años en el seminario de Monterrey como psicólogo. En paz descanse, ella precisamente el día 31 de enero fue su aniversario luctuoso, pero ella fue muy importante en mi vida y también los demás amigos con los que fue el grupo con el que me relacioné, porque fueron personas que confiaban en mí, fueron personas que me dieron ánimo, fueron personas con las que yo me sentía tan a gusto con ellos y que yo decía, yo quisiera tener esa seguridad que ellos tienen. Y no fue que ellos me dijeran, tienes que ser seguro, tienes que ser... No, simplemente al trabajar en equipo, al confiar en mí, al darme responsabilidades, al buscar mi compañía, algo en mí empezó a ir cambiando poco a poco hasta que fui teniendo más seguridad. Sobre todo Sor Luz del Carmen, que era un ser de luz porque tenía a Dios en su corazón. Ella me acercó también más al Señor y me acercó más a Dios. Y al acercarte más a la luz, te tienes que contagiar de esa luz. Entonces yo te diría que hay dos maneras como puedes tú ser de luz, como tú puedes alimentar ese fuego que hay en tu corazón que ha puesto el Espíritu Santo. La primera es lo que dijo el profeta Isaías, hacer buenas obras, que tus obras, y de hecho en el Evangelio también lo dice aquí en la parte final. Dice que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Viendo las buenas obras que ustedes hacen. Esa es la primera manera como puedes ir echándole leña positiva al fuego de tu luz para que ilumine más a través de las buenas obras que estés realizando constantemente. Pero la segunda es, cuida con quién te relacionas. Cuida, no, si tú te relacionas, dice un dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si tú andas con personas negativas, si tú andas con personas pesimistas, si tú andas con personas agresivas, si ese es tu grupo, eso es lo que estás alimentando en tu interior. Aléjate de ahí. Busca personas positivas, personas que te hablen de Dios y sobre todo busca a Dios. Ve a misa, pero ve a misa no nada más a sentarte. Yo la semana pasada les decía, si ustedes saliendo de misa salen igual que como entraron, entonces nada más vinieron a ocupar un lugar en la banca. Vinieron a huir y a cumplir con un precepto. No vinieron a llenarse de esa alegría y de esa felicidad que les hablaba Jesús la semana pasada. Y este domingo les digo lo mismo. Si tú sales igual que como llegaste a la misa, entonces
llegaste solamente a ocupar un lugar en la banca. No llegaste a llenar tu lámpara de luz, de la luz de Cristo. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios en misa, tienes que meditarla, tienes que llevarla en tu corazón y tienes que hacer la vida. Esa es la única manera que vas a hacer luz. Porque, claro, el enemigo, el diablo, trata de que no lo hagas. El enemigo trata de hacerte ver. Por eso les digo, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. El diablo quiere esconder esa luz que tienes tú en tu corazón y por eso a veces te invita a la envidia, te invita a la lujuria, te invita a la gula, te invita a la ambición, te invita al poder, te invita a poder cosas que llenen tu ego y tu orgullo, pero que te alejan de Dios. El ejemplo que les pongo es muy tonto, pero creo que es muy ilustrativo. Si tú enciendes una veladora, o sea, no una vela, no un cirio, una veladora de las que están en vaso, tú lo enciendes y empiezas a ver la luz y lo puedes poner en tu habitación o se la pones a una imagen de un ser querido que ya falleció o de Cristo o de la Virgen, pones esa vela, pero conforme se va consumiendo más por el centro y llega un momento que esa luz va quedando opacada por la cera que se queda alrededor, pegada alrededor del vaso y entonces tú la ves de lejos y parece que está apagada, pero te acercas y ves que sí tiene luz. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que esa luz se vea? Quitarle con un cuchillito, con una navaja, quitarle toda la cera que está pegada en el vidrio, para que entonces esa cera pueda iluminar. Ese ejemplo yo se los pongo porque es muy real. El diablo ha puesto cera alrededor de tu luz. El diablo ha puesto alrededor de tu corazón malos deseos, malas ambiciones. Ha puesto el lado negativo de la sal, que tú veas que una persona, que incluso hay personas que hasta van y buscan, es que alguien me ha echado la sal, voy a ir para que me lean las cartas y para que me quiten un amarre malo que me han hecho. Eso son puras mentiras, mi hermano. Eso está en tu mente. Pero si tú lo crees, entonces sí va a estar afectando tu vida. El único que suelta todos los amarres que el diablo hace para apagar tu luz es Cristo. Él puede quitar esa costra que no, como la que no lo dejaba ver a Saulo y no le permitía convertirse en Pablo. Jesús puede quitar toda esa costra y sanar tus heridas para que entonces tu luz brille. Y entonces tú eres una persona que sonría, que sea positiva. Claro, va a haber momentos de tristeza. Pierdes un ser querido, no vas a estar contando chistes y riéndote. Pierdes un ser querido, vas a estar viviendo el dolor. Pierdes tu trabajo, vas a estar mortificado. Tienes un problema con tus hijos, vas a estar angustiado. Pero es diferente que por momentos vivas cada una de esas emociones que la misma experiencia te da, a que toda la vida andes con esa cara amargada, con ese gesto enojado, con esas actitudes violentas. Eso no puede ser, eso no eres tú. Tú eres un ser de luz, porque la luz, si tú eres bautizado, eres un ser de luz, porque eres hijo de Dios y porque en el bautismo se te dio la luz del mundo. Si tú no eres bautizado, si tú eres de los que tus papás dijeron, no, hasta que sea grande y que él tome la decisión, y por desidia te ha pasado el tiempo, eres como quiera una criatura de Dios, y fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, pero estás llamado a ser hijo de Dios. Acude a bautizarte, no hagas desidia, no dejes pasar ese hermoso regalo que Dios tiene para ti. Es importante que vayas a escuchar la misa, escuchar las palabras, escuchar la predicación. Qué bueno que me escuches y me veas a través de estos videos. Qué bueno que veas otros videos de otros sacerdotes que pueden tener más experiencia y más manera de pasarte la palabra que yo. Pero rodéate de todo eso, porque el Evangelio, la predicación, es de donde van a nacer la fe, dice San Pablo. Y hoy en la segunda lectura nos dice sobre todo, y eso también es importante para los que como yo y como los que predicamos lo tengamos claro. Nosotros, en primer lugar, tenemos que tener claro que no es nuestra elocuencia, no es nuestra facilidad de palabra. Yo puedo tener facilidad de palabra porque es un don que Dios me dio, pero si lo uso con soberbia, si yo me siento más que los demás, si yo digo yo tengo palabras para convencerte, estoy mal, voy a estar mal porque yo tengo que tener claro que es el Evangelio de Cristo el que es el poder de Dios el que te va a hacer que creas y que te acerques. Por eso dice San Pablo, cuando llegué para anunciarles el Evangelio, no busqué usarlo mediante la elocuencia del mensaje, del lenguaje o la sabiduría humana. Dice, sino que resolví no hablarles sino de Cristo, y más aún, de Cristo crucificado. O sea, el Señor en la cruz con su amor es el que nos transforma. Dice, me presenté débil y temblando de miedo. Fíjense, esto me llama la atención
porque escuché un sacerdote que decía que cuando era seminarista, uno de sus formadores les decía que nunca perdieran esa sensibilidad, esa emoción de estar frente a Jesús, porque decía, muchos sacerdotes recién ordenados tiemblan sus manos cuando tienen a Cristo en el momento de la consagración, pero con el paso de los años, dice, es Cristo el que tiembla en las manos de ese hombre que a lo mejor ya no tiene la misma fe, la misma fuerza que tenía antes. Porque a veces la rutina nos hace que estemos en la misa rutinariamente, que hasta prediquemos de una manera rutinaria. Yo siempre siento ese nervio, esa emoción cuando voy a empezar a predicar. Yo siempre tengo ese nervio, esa emoción cuando tengo a Jesús en mis manos, el momento de la consagración, acompañando al sacerdote. Y yo le pido a Dios que nunca, que no permita que pierda yo ese nervio, que yo pierda esa emoción de tenerlo frente a mí. Entonces, mi hermano, es mucho lo que podemos seguir hablando porque es bien importante. Hoy en día estamos en un mundo de oscuridad, lleno de pecado, lleno de violencia, pero tú tienes que ser esa luz. Hacer lo que dice San Francisco, ¿no? O San Agustín, ya hasta me confundo quién de los dos es el que decía, hazme un instrumento de tu paz. Creo que es San Agustín. Hazme instrumento de tu paz. O sea, no solamente pedirle la paz, que nosotros seamos los que llevemos paz al lugar donde estemos, que llevemos consuelo, que llevemos luz, que lleves una sonrisa. Hoy, mi hermano, tú eres un ser de luz y estás llamado a iluminar la vida de los que te rodean. Primero tu familia, que tu familia se sienta feliz de tenerte como padre, de tenerte como esposo, de tenerte como hijo. Que tu familia se sienta feliz, que tus amigos se sientan contentos cuando se juntan contigo. Eso significa ser luz, pero sobre todo porque esa luz, estar conscientes que no viene de ti. Es como la luna que no brilla con luz propia, sino que atrae la luz del sol y es la que le da el reflejo. Así nosotros, yo no brillo con luz propia, si brillo es porque Cristo me da la luz para brillar. Mi hermano, perdóname, ya me alargué un poquito, te invito a que vayas a misa, a que escuches la palabra, a que la medites y que salgas al mundo con una sonrisa en tus labios, dispuesto a llevar la luz de Cristo a todas las personas que te rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que su luz ilumine y caliente tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.